Buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga mucho. A los bienaventurados, a los valientes, a los felices, a los que están 3 veces felices porque van a escuchar la palabra, porque van a leer la palabra de este libro maravilloso que se llama La revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Pero antes vamos a poner un versículo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 1. Amén. El título de la predicación de hoy, para nuestros hermanos que están en las redes y los que están aquí, es el primer sello, el anticristo. En la semana pasada hablamos del caballo blanco. Esta semana nos vamos a centrar más en el anticristo concretamente. ¿Os acordáis que la semana pasada os comentaba esta problemática que tenemos hoy en día en la Iglesia de Jesucristo, en que los hermanos van perdidos, en que los hermanos, como no saben mucho sobre escatología, ni se predica mucho sobre la escatología, sobre los tiempos futuros, pues los hermanos van perdidos? Y vemos este desastre que hizo en Valencia, pues este temporal de la Dana, y vemos las circunstancias que hay en Israel, y vemos los terremotos que hay en el mundo, y muchos se levantan diciendo: ya estamos en el fin de los tiempos, ya estamos en el Apocalipsis, ya estamos en los sellos, ya estamos en las trompetas. Algunos incluso se llega a decir: ya estamos en la ira de Dios. Sin embargo, uno de los propósitos de este estudio que estamos haciendo del Apocalipsis es tener conocimiento de los tiempos. Dijo Pablo a los de Tesalónica que fue un pueblo, que fue una iglesia que también estuvo confundida, porque en su tiempo, pues la persecución que hizo el Imperio Romano, la persecución de los mismos judíos contra ellos, pues les provocó el pensar de que había venido Cristo, de que ellos se habían quedado y que estaban en la tribulación, que ya estaban en los tiempos finales. Y el apóstol Pablo da este versículo concreto en que le dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Más adelante nos dice, porque ellos mismos saben bien cómo van a ocurrir las cosas, y que el mismo apóstol Pablo, cuando estuvo con ellos, se lo explicó. A nosotros nos dejó la Biblia, nos dejó los escritos, nos dejó la palabra de Dios, que nos explica claramente cuándo son los tiempos y cuándo van a ocurrir todas estas cosas que nos habla la Biblia, de la tribulación y de los tiempos del fin. Así que nuestra lectura está en Apocalipsis, capítulo 6, y versículo 1, que es donde nos quedamos, versículo 1 y versículo 2. Y nos dice así la palabra del Señor: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Dónde estaban estos sellos? En el rollo del libro de los 7 sellos. Estos sellos, este libro que nadie era digno de abrir, ni siquiera de mirar, pero que Jesucristo lo consiguió. Él fue el vencedor en la cruz del Calvario y se lo arrebató al diablo. Este libro, que sabemos que son las escrituras de posesión del planeta Tierra, donde Él va a abrir todos los sellos, y cuando acabará de abrirlos en el último sello, Él vendrá y ejecutará la escritura. Esta escritura le pertenece a Jesucristo, porque Él la venció en la cruz del Calvario, porque Él lo compró, Él lo consiguió, y vendrá y reinará juntamente con los santos durante 1000 años, que fue lo que se le prometió a su padre David, a su antepasado en la sangre, al rey David. Entonces vemos que cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primero, yo oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba. Esta es la parte que nos vamos a centrar hoy.
Sabemos que el caballo blanco es un caballo de victoria, que entra a la lucha, que entra en un país o que entra en una ciudad como victorioso. Cuando los emperadores romanos habían conquistado cierta tierra, el emperador entraba con su caballo blanco diciendo: aquí estoy yo, el ganador, el victorioso, a través de sus tropas. Entonces nos vemos como ese caballo blanco entra en este mundo para vencer, para luchar y para vencer, y diciendo: yo he vencido. Ya vimos la semana pasada que no es Jesucristo, que no es el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Aquel caballo blanco es el caballo donde el que lo monta es uno muy diferente a este, donde sus vestiduras están manchadas con sangre y donde en su lomo pone el nombre, el Verbo de Dios. Así que vemos que este que monta este caballo blanco es diferente. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Este arco, que no tiene nada que ver con la guerra, porque no es un arco con flechas, sino simplemente es un arco, nos habla de un pacificador, de una persona que su poder va a estar en la lengua, en la boca. Ya vimos que esta persona, porque es una persona, porque es un hombre, es el anticristo. Muchos nombres le dimos el estudio pasado, ¿os recordáis? Cuando dijimos la simiente, la serpiente, junto al camino, el cedro, el cuerno pequeño, el extranjero, el hombre de pecado, la bestia, el anticristo. Es el que monta este caballo blanco. Pero el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, no se puede entender por sí mismo si no unimos ciertos libros de la Biblia junto con el Apocalipsis. Y para entender bien el mensaje de hoy tenemos que ir a estudiar el libro de Daniel. Daniel es un libro apocalíptico en sus mensajes también sobre los tiempos del fin. Si nos da tiempo hoy, pues lo haremos todo. Y si no nos da tiempo, pues continuaremos la semana que viene si el Señor no ha venido. La cuestión es que poquito a poquito entendamos bien lo que la Biblia nos habla sobre el surgimiento del anticristo. ¿Cómo va a surgir este anticristo? ¿De dónde va a surgir? Porque ahora mismo en Estados Unidos ha vencido Donald Trump, un pacificador. En su mandato de esos últimos 4 años que él estuvo, no hubo una guerra. Él ha prometido que cuando tomará posesión, lo primero que hará será finalizar las guerras. Pero esto le da derecho o la autoridad para que nosotros entendamos que este pacificador es el pacificador que nos habla la Biblia, que realmente es el anticristo, que va a venir de Estados Unidos, que va a poner paz en Medio Oriente. ¿O cómo vamos a saber de dónde sale el anticristo? ¿Cómo vamos a entender los tiempos que nos ha hablado el apóstol Pablo? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a ser entendidos? Pues haciendo lo que nos dijo el apóstol Pedro, que la Biblia no es de interpretación privada, no es lo que yo piense o lo que tú pienses, es lo que la misma Biblia nos va a hablar, nos va a contestar las preguntas y nos va a interpretar todas las cosas que queremos saber. Y en estos momentos, nuestra pregunta que le hemos hecho a la Biblia es: ¿quién es ese jinete que cabalga con ese, o cabalgará con ese caballo blanco? ¿Está en la tierra? ¿No está en la tierra? ¿De dónde surge? ¿Lo podremos reconocer? Si en un momento dado la Iglesia no fuera arrebatada antes de la tribulación, es lo que nosotros pensamos, pero digamos que escatológicamente pues el Señor tiene otro propósito para la Iglesia, y nos tocara conocer a ese anticristo, ¿lo reconoceríamos? ¿Nos doblegaríamos a su voluntad? Es una pregunta también para todos aquellos que nos pueden escuchar a través de las redes, que todavía no han entregado su alma a Cristo y que se van a quedar después del arrebatamiento y que se van a encontrar con este
con este personaje y si ellos van a poder reconocerlo como el hijo del diablo y no como un pacificador venido desde el cielo. Así que vamos a leer en Daniel capítulo 2 y versículo del 31 al 35. Aquí en la pantalla ustedes están viendo ya una diapositiva con la imagen de una estatua, no lo quites, perdona, con la imagen de una estatua erguida que nos va a explicar la Biblia, que es un sueño que tuvo un rey que se llamaba Nabucodonosor. Este rey fue el que invadió Jerusalén en los años 605 a.C., y que por lo cual se llevó a 100.000 personas retenidas a Babilonia, a 100.000 jóvenes. Entre estos jóvenes fue Ezequiel, pero también fue Daniel, y Daniel y sus 3 compañeros. Y Daniel, que fue una persona en que la Biblia no le otorga ningún pecado, es de los pocos que la Biblia no le otorga ningún fallo, igual que a José. La traducción de Daniel es el muy amado de Jehová. Es lo que significa Daniel, el muy amado. Si alguien se llama Daniel, pues sabrá que es un nombre muy bonito. Jehová lo ama mucho, es el significado. Y este Daniel, pues padeció mucho por el Señor, porque al final de sus días entró en un foso de los leones y el mismo Jehová lo libró, y el mismo Jehová lo sacó. Y los leones no que no tuvieran hambre, porque los que sacaron a Daniel se los comieron los leones del hambre que tenían, sino que Dios lo cuidó, lo guardó, lo protegió. Y Dios le reveló muchas cosas a Daniel, sobre todo del tiempo del fin. En cierta ocasión, siendo él muy joven, el rey Nabucodonosor tuvo un gran sueño. Tuvo un sueño que no le dejaba dormir por las noches. Y en este sueño, él le dijo a todos sus adivinos, porque el reino de Babilonia, que es donde estaba gobernando Nabucodonosor, es un reino donde podríamos decir que nació todo el ocultismo del mundo. Todas las ciencias ocultas casi surgieron todas de Babilonia, de Babel. Babilonia viene de Babel. ¿Les suena a ustedes la torre de Babel? La confusión de las lenguas, pues ahí es la tierra de Babilonia. Este imperio glorioso que lo estaba gobernando el rey Nabucodonosor. Y él empezó a tener un sueño que no lo dejaba dormir. Sabemos que este sueño se lo envió el mismo Dios. ¿Por qué? Porque en él vamos a encontrar el futuro de la humanidad. Si este sueño, vamos a decirlo así, en vez de haberlo recibido un rey de esta tierra con renombre y glorioso, lo hubiera recibido cualquier otra persona, se le hubiera quitado el valor que tiene este sueño. Pero como fue el rey Nabucodonosor, que cristianos, judíos y ateos y demás consideran que existió, porque la historia habla que existió, y además este sueño quedó escrito como parte de la historia, entendemos que este sueño fue un propósito de Dios para que nosotros sepamos lo que va a ocurrir en los tiempos del fin. Y un sueño que tiene validez, porque el mismo rey Nabucodonosor le dio validez. Para nosotros es suficiente la palabra de Dios para que tenga validez, pero para la gente del mundo, para esta gente que un día se encontrará en el gran juicio y que habiendo escuchado las grandezas de Dios no lo han aceptado, todas estas cosas, todos estos escritos serán testigos de su juicio. ¿Escuchaste? ¿Viste la naturaleza? No creíste. ¿Viste las obras de Dios? No creíste. Ellas son testigos para que el juicio caiga sobre los hombres de maldad. Y vemos que este rey Nabucodonosor tuvo este sueño que se lo dio a interpretar a sus adivinos, digamos que a sus brujos.
a sus magos, a los que tenía alrededor, a los sabios, nos dice así este capítulo 2 de Daniel. Pero el rey Nabucodonosor fue muy listo. Y le preguntaron los adivinos, dinos el sueño y te diremos la interpretación. Y él les dice, hombre, esto sería muy fácil, pero si vosotros sois realmente adivinos, si vosotros sois realmente lo que decís que sois, me diréis el sueño y la interpretación, y si no os mataré a todos. ¿Cómo puede ser esto? Nunca se ha visto en todas las leyes que pasara cierta cosa, que nosotros tuviéramos que interpretar un sueño sin que nos lo explicaran. Estoy parafraseando el capítulo 2 de Daniel. Total, que llegó el momento en que el rey Nabucodonosor los llamó y les dijo, este sueño no me deja dormir, ¿me vais a decir su interpretación y el sueño? Nadie pudo contestar. Total, que en esta escuela de estos magos, de estos brujos, estaba estudiando Daniel, porque Daniel había sido llevado al cautiverio, pero él era muy inteligente y enseguida lo pusieron en un lugar de privilegio, a estudiar para estar al lado del rey, para gobernar, para saber las leyes y todas las cosas. Y llegó la orden de que los iban a matar a todos, no solo a los líderes, sino también a los estudiantes. Y Daniel dice, ¿y por qué me van a matar? Dice, porque el rey ha tenido un sueño y no hay quien se lo interprete. Y entonces él pide, por favor, que le deje orar a su Señor, a su Dios, a Jehová, que es el que conoce los misterios, el que revela los misterios, y que si Dios quiere y tiene gracia, se lo podrá revelar a él. Pasó aquella noche, él estuvo orando toda la noche y Dios le reveló el sueño. Cuando llegó la mañana, rápido cogió al jefe de la guardia, llévame delante del rey, porque yo voy a interpretarle, voy a contarle lo que el Señor le quiere decir, lo que el Señor le ha puesto en su corazón, el sueño que le ha puesto Dios. Y a partir de aquí empezamos a leer en el versículo 31 el sueño del rey Nabucodonosor. Empezamos por el 28, perdón. Daniel 2 y versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer, ¿cuándo? ¿Cuándo? En los postreros días, no en los tiempos de Nabucodonosor. Este sueño no era para el tiempo de Nabucodonosor, era el tiempo de los postreros días. ¿Ustedes saben cuáles son los postreros días? El tiempo del fin. ¿Cuáles son los postreros días? Sí, el tiempo del fin, el tiempo que estamos. Bueno, los postreros días empezaron en Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo. Los postreros días es el tiempo que abarca la Iglesia, el tiempo de la Iglesia. Esto lo encontramos y lo podemos buscar, no cal que lo busquemos ahora, pero los postreros días lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 17. Cuando el Señor, cuando Pedro interpretaba una profecía de Joel que dijo, y en los postreros tiempos, derramaré de mi espíritu, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan los postreros tiempos. El tiempo que el Señor consideró que ya eran los últimos. Como que después de la Iglesia ya no hay más tiempo. El tiempo de salvación es el tiempo que estamos viviendo, los postreros tiempos, para esta humanidad. Son los postreros tiempos de la gracia, son los postreros tiempos de las buenas noticias.
Y es lo que le estaba diciendo aquí Daniel al mismo rey Nabucodonosor. He aquí tu sueño y las visiones que has visto en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Esto es una cosa muy común en los reyes, porque los reyes, los gobernantes y casi todos los de la tierra que son paganos se rodean de adivinos, de brujas, de los que consultan a los muertos, de los que buscan en los espíritus las respuestas de lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque su gloria está en el mandato. Su gloria está cuando gobiernan, y cuando dejan de gobernar han perdido la gloria. Y esa gloria no la quieren perder. Por eso todos quieren saber el futuro. El ejemplo, todos lo conocemos, fue el primer rey de Israel, un rey muy malo, Saúl, el rey Saúl. Llegó un momento que ya estaba apartado de Dios, que todo le iba mal, y que bajo la brujería buscó saber qué le iba a pasar en el futuro. Dios le habló y permitió, la única vez en toda la Biblia que permite que un espíritu del más allá venga y le hable, porque él le preguntó a Samuel, y vino Samuel y le dijo: ¿sabe lo que te va a pasar, Saúl? Que vas a morir. Y yo vengo para que lo sepas, eso es lo que te va a pasar. Él a lo mejor se esperaba flores y buenas noticias y que su reino iba a durar muchos años más, pero Saúl vino a decirle la verdad: tú te has apartado de Dios y Dios te ha quitado del trono y tú vas a morir. Entonces vemos que estos reyes siempre se rodean de estas personas. Nosotros no entendemos muy bien que en el día de hoy pasan estas cosas, pero también pasan. Nosotros vemos a presidentes del gobierno que los ves con sus trajes, que dicen: yo soy ateo, yo no creo en Dios. Sin embargo, hacen sus obras espiritistas, hacen sus movidas diabólicas y sus brujerías para saber cuál es el futuro. Da lo mismo que crean o que no crean en Dios, ellos lo que quieren saber es lo que les va a pasar y cómo va a venir eso que va a pasar. Y así dice que, estando tú en tu cama, lo mostró lo que ha de ser. Y a mí, dice Daniel, me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Yo quiero hacer un paréntesis y quiero explicarles en un minutito lo que Dios había hecho con Daniel, en este caso. Con Daniel hizo dos cosas el Señor, que fue interpretar el sueño y preparar el camino de los magos de Oriente cuando nació Jesucristo. Fue las dos cosas que hizo Daniel en este momento, en este preciso momento que estamos leyendo. Os he dicho que el rey dijo que iba a matar a todos los sátrapas, iba a matar a todos los magos, iba a matar a todos los adivinos, pero Daniel le va a dar la interpretación del sueño. Desde ese preciso momento, Daniel va a subir va a subir en su categoría y va a ser puesto por encima de todos esos. Y todos los súbditos de él van a salvar sus vidas gracias a Daniel. Daniel, como buen judío, seguidor de las leyes de Jehová, ¿qué es lo primero que hizo? A ver, vamos a estudiar adivinación. Hoy daremos matemáticas, chicos. Hoy vamos a dar primero de adivinación 3-2. No, lo que hizo fue estudiar los profetas y las leyes de Jehová. Porque Daniel ya tenía el libro de Isaías, porque Daniel ya tenía el libro de Jeremías, donde se había profetizado que Israel estaría cautivo 70 años, porque Daniel ya tenía la Torá, los 5 libros de la ley, y todo eso se lo enseñó a todos estos adivinos
que luego serían los medos y los persas, a todos estos magos, que luego, cuando nació Jesús, unos magos de Oriente, unos magos sorprendentemente que nadie los conocía de dónde habían venido, pues habían venido de aquí, de la escuela que Daniel había dejado y de los escritos que ellos habían estudiado, que un día vendría el Mesías. Y así fue. O sea que vemos la grandeza de Dios en los propósitos de Dios en las pequeñas cosas. A veces nosotros no entendemos por qué nos pasan las cosas, pero Dios tiene propósitos más allá. Quizás nosotros un día predicamos una palabra a un inconverso, quizá un día damos un tratado y nosotros pensamos que ahí se acabó todo. Y nosotros podemos pensar, ahí se acabó, pero el propósito de Dios va más allá. Y traspasa los tiempos y traspasa nuestras voluntades y al final se cumple lo que Dios va a hacer. Y nos sorprende. Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar. Estaros seguros que va a pasar, pero mis palabras, lo que yo voy a decir, va a perdurar eternamente. Así los propósitos de Dios son eternos, como Él es eterno. Entonces vemos cómo dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Empezamos por el sueño. Yo prefiero que yo lo voy leyendo y tenemos la imagen de la foto y podemos verlo mejor y yo voy, estamos leyendo ahora, vamos a leer esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y dice así, tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que la piedra fue cortada, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no por mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Y también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Y ahora Daniel le va a interpretar el sueño. El rey Nabucodonosor está absorto, porque de momento Daniel va bien. Lo que él había soñado, esa gran imagen, es lo que Daniel le estaba explicando, o sea que lo dejó hablar. De momento va bien, vamos a ver la interpretación, si es la que él cree que va a ser la correcta. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Le está diciendo que Él es la cabeza de oro que es Babilonia, el rey Nabucodonosor. ¿Por qué de oro? ¿Que acaso los americanos no tienen mucho oro? ¿O la Unión Europea no es un país también o una región con mucho oro, con mucha gloria? Pues bueno, la gloria de los babilónicos es considerado en el mundo de la historia el imperio más grande que ha existido nunca.
con proezas que no se han logrado al día de hoy de lo que ellos hicieron. Babilonia está en lo que hoy conocemos Irak. ¿Os acordáis de Saddam Hussein? ¿Os acordáis de la guerra del Golfo? ¿Os acordáis? Eso es la zona de Irak, donde está Babilonia, donde se unen los ríos, el Tigris y el Éufrates, en Medio Oriente, no a la orilla del Mediterráneo, sino un poquito más al interior. Y Babilonia, pues por ejemplo, eran muy famosos los jardines colgantes de Babilonia, que era una belleza y que nadie los ha podido copiar. La era de Saddam Hussein, este gran malvado, este gran asesino, porque hay que decir las cosas con su nombre, que su pueblo sufrió muchísimo, pues se perdieron muchas de las grandes cosas que hubieron en la historia porque él mismo lo destruyó. Pero la riqueza en oro de Babilonia, en petróleo y en muchas cosas es grandísima en el mundo. Y este imperio fue el más grande de todos. Después de él no ha habido otro igual que se pueda comparar en la grandeza y en la gloriosidad que tenía el imperio. Mira, os lo diré de una forma. Más adelante Daniel nos va a decir que este rey mandó que se hiciera una estatua. La estatua que se hizo, pues no recuerdo muy bien las medidas, pero me parece que era 28 metros de alto por 15 de ancho, y era una estatua grandísima, toda de oro, simplemente evocando al rey Nabucodonosor, para que le adorase todo aquel que mirara la estatua. ¿No os imagináis la cantidad de oro que había en aquella región? Así que dice la Biblia que tú, oh rey, eres la cabeza, y la majestad. Pero después de ti, porque nada es eterno, porque nada dura para siempre, por mucho dinero que tenga alguien y por mucho dinero que alguien se pueda pensar que tiene y que tiene comprado el futuro, nada es eterno. Por eso dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. También será poderoso, pero no con la misma gloria. Y luego, vemos aquí el segundo, que hemos leído en la estatua, que decía que la cabeza es el oro, y sus pechos y sus brazos eran de plata. O sea, vemos que el segundo reino, que es de plata, y fueron los medo-persas. La unión de los medas y los persas, que fueron los que invadieron Babilonia. Babilonia era inexpugnable. Babilonia no se podía entrar, cualquiera no entraba allí y destruía la ciudad de Babilonia. Pero los medos y los persas fueron muy inteligentes. Porque resulta que Babilonia estaba cubierta de agua, sus muros estaban metidos en el río, y el río pasaba por dentro. Nunca les faltaba agua, nunca les faltaba comida, ya podían venir a atacarlos, que ellos no se iban a morir de hambre, ni se iban a morir de sed. Pero los medos y los persas fueron muy inteligentes, más a la parte superior del río desviaron el cauce, y el río se secó. ¿Y qué había debajo de los muros? Nada, ya no había agua, ya se podía pasar, y así entraron, y fue como conquistaron Babilonia, los medos y los persas. Le dice aquí, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Los medos y los persas es el país de Irán. Ustedes lo conocen hoy en día, Irán, ¿no? Que está tan en las noticias. Irán, que está atacando a través de los grupos terroristas, Hezbollah y Hamas a Israel. Irán, son los medos y los persas. Se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, el vientre y los muslos de bronce. Esto, según la historia, nos dice que fue Grecia, a través de su emperador Alejandro Magno, que fue el que entró y en muy poquitos años conquistó toda la tierra. Ese fue el tercer reino. Ya era un reino, pues un poco no tan glorioso, iba bajando la categoría. Vemos cómo empezó con el oro, baja la plata, ahora llegamos al bronce, y luego llegamos
dice, y el cuarto reino será un reino fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y vemos aquí que las piernas es el cuarto reino, que es el imperio romano, porque fue el que adquirió todo, a la parte que se quedó con el imperio griego, adquirió también toda la cultura del imperio griego. O sea que los romanos, que es la cultura helénica que se llama, así que los romanos no es que fueran muy inteligentes de parte, sino que mucho lo consiguieron de los griegos. Y mucha de su sabiduría. Sí, lo cogieron de los griegos. Ellos al asumir todo el imperio griego. Así que ellos continuaron y siguen siendo el imperio romano, este cuarto reino. Y lo que vista de los pies y de los dedos, porque eran parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste, hierro mezclado con barro cocido. Aquí nos dice que en los pies, la parte final, hay una mezcla de hierro y de barro. El barro y el hierro no se pueden unir, porque el hierro es muy fuerte y el barro es muy débil. Y la unión es una unión un poco complicada, muy frágil, en cualquier momento se puede romper. Pero básicamente la Biblia nos ha hablado de estos cuatro reinos que en el sueño de Nabucodonosor: Babilonia, los medos y los persas, los griegos y los romanos. En cuanto al reino a los pies de barro, no se le considera tanto un reino, sino la extensión del imperio romano. ¿Por qué al imperio romano se le considera como las piernas? Por la sencilla razón que en el año 390 después de Cristo, el imperio romano se dividió de dos maneras, entre el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Se dividió el imperio y se partió por la mitad. Entonces, una capital estaba en Roma, la otra estaba en Constantinopla, en Turquía. Y ahí el imperio fue dividido en dos. Pero aparte de esto, en el año 300 y poco, también ocurrió un fenómeno muy grande en el imperio romano, que un emperador llamado Constantino, que tuvo un sueño como el rey Nabucodonosor, y soñó con una cruz, y en ese sueño se le dijo que por esta cruz vencerías. Y como el imperio romano estaba en decadencia, como los cristianos estaban en aumento y el cristianismo era podemos decir una religión, pero no es una religión, nosotros sabemos que no es una religión, pero para que entendamos en el término, era una religión creciente y dominante en el mundo, aunque estuvieran todos perseguidos y aunque estuvieran en la oscuridad. Uno que mataban se convertía en 1000. Por cada uno que mataban, más se convertían. Entonces el emperador Constantino decidió adquirir la religión cristiana como parte de su imperio. Y así de esa forma, pues de esa forma continuar con su legado, pero a través ya no del imperio bélico o del imperio político, sino del imperio eclesiástico o el imperio religioso. Esta primera iglesia que nació en Pentecostés, de repente dejan de ser perseguidos, pero se encuentran que en ese mismo momento entraron muchísimas herejías dentro de la iglesia, como el culto al sol, como el culto a la diosa Venus, como el culto a Saturno y a muchos de ellos, y a uno se le llamó Dios, a otro se le llamó Virgen María, y a otro se le llamó muchas cosas. Y todo eso empezó a entrar dentro de la iglesia. Fue una de las tácticas del diablo para destruir la iglesia de Jesucristo. Pero el Señor
siempre ha tenido un remanente santo. Siempre ha tenido un grupo de personas que han sabido la verdad. Aún los muy pocos que tenían las escrituras, porque las escrituras en aquella época era muy difícil tenerlas, porque no había imprenta, porque las copias eran a mano, y porque los que sabían leer estaban cada vez siendo menores. El Imperio Romano, o el nuevo Imperio Romano, lo que había hecho era desculturalizar a esta Europa y a este Medio Oriente, donde las personas empezaron a no estudiar, a no saber leer, cosa que con los judíos era obligatorio que los niños de 12 años leyeran delante de las asambleas, de las reuniones. Entonces todos tenían que saber leer. Pero con esta nueva mezcla se empezó a perder o a quitar esa cultura. ¿Qué pasa? Que si no lees la Biblia, la fe viene por el oír. Entonces empiezan a hablar, empiezan a predicar, empiezan a meterse herejías. Sí que es verdad que el Señor y el Espíritu Santo siempre cuidaron su iglesia siempre estuvo ahí, aún dentro de la Iglesia Católica habían pequeños sectores que se separaban, que no estaban de acuerdo, que entendían las Escrituras tal y como estaban y que no seguían, y se fueron incrementando herejías y herejías y herejías hasta llegar a nuestros días. Desde el año 300 y poco que pasó esto con el imperio, con el emperador Constantino, también el Imperio Romano se dividió en dos, con el imperio religioso y el imperio político, como os he dicho. Así que las piernas de la estatua del rey Nabucodonosor nos narran claramente cuál es este imperio. No era otro, no eran los turcos, no era otro imperio, no era el imperio inglés, eran los romanos. Pero aquí nos sigue hablando de los pies, y nos dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será fuerte y en parte será frágil. Nos habla de un reino que surgirá del Imperio Romano, pero que todavía no ha ocurrido nunca esto. Todavía no se han unido 10 países, 5 de Oriente y 5 de Occidente en un mismo reino. Tampoco nunca se han unido 5 países religiosos y 5 países bélicos o políticos en un mismo reino, y que todos surjan del Imperio Romano. Esto todavía no ha acontecido. Entonces aquí no está hablando de estos postreros tiempos, de estos tiempos del fin, donde Daniel le dice al rey Nabucodonosor, esto es para los tiempos del fin. Hasta que llegue esos tiempos, la estatua tiene que haber pasado por todas las eras que ha pasado. Entonces, el Imperio Romano nunca ha perdido su poder según la Biblia, porque la Biblia le considera 4 imperios que han dominado este mundo desde Babilonia hasta la venida de Cristo, como vamos a ver. Entonces el Imperio Romano continúa en vigor a días de hoy. ¿Y cómo lo hace? A través del poder de la Iglesia del Vaticano. No es otro. Donde un señor, que es el presidente del país, del Vaticano, tiene un asiento en las Naciones Unidas, donde este señor, cuando va a cualquier país, lo tienen que recibir como un primer ministro de un país, como es lo que es, y que todos lo conocemos como el Papa, o como el nombre que le han puesto del Papa. Y donde él, bajo la bandera de la religión, se presenta durante todos los países, pero él sigue siendo un político, sigue siendo el presidente de un gobierno, del gobierno del Vaticano. El Vaticano no es Roma, ni es Italia. El Vaticano es una parte muy pequeñita que está dentro de Roma. Y Roma está dentro de Italia, es la capital de Italia. Pero el Vaticano no pertenece ni a Roma, ni pertenece a Italia. Es un país independiente.
Quizás sea el país más pequeño del mundo, pero es el país más rico del mundo. Eso sí que lo es. No sabemos si sea el más pequeño, porque también hay muchos. Andorra quizás más grande, sabemos que Andorra es más grande, y hay países muy pequeñitos, pero sí que es el país más rico del mundo, el Vaticano. Y sigue teniendo su poder y sigue teniendo sus influencias a nivel mundial. Entonces, las piernas, el Imperio Romano continúa en vigor. Todavía no han llegado los pies. Todavía estamos en el tiempo. Esta estatua nos manifiesta un tiempo. Desde el año 605 a.C., 600 años antes que naciera Cristo, Babilonia, ¿hasta cuándo? Aquí lo va a decir la Biblia. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Y como el hierro no se mezcla con el barro, y en los días de estos reyes de los barros, de los pies, dicen los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cuál es este reino que no será jamás destruido? El reino de Jesús. El librito que tiene Jesús en las manos, que va a punto de abrir y que está quitando los sellos, el primer sello, es el anticristo. Pero tenemos que saber de dónde surge el anticristo, de dónde viene, y viene de aquí, de lo que estamos estudiando hoy en día. Este reino que vendrá en los pies, cuando estará en el pie esta piedra, que viene del cielo, que no está cortada por un hombre, sino que viene completamente, no es un meteorito, no es que venga un planeta a chocar contra el planeta Tierra y choque contra esta estatua, no, es el reino de Cristo, así lo está diciendo aquí, y el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. La gloria de todos estos reinos desaparecerá cuando esté Cristo en la tierra. Cuando Jesús esté en este planeta gobernando por 1000 años y nosotros con Él, no habrá historia de todo esto. Esto habrá quedado todo atrás. Ni el Imperio Romano, ni los babilonios, ni los medopersas, ni los famosos griegos. Nadie, todo esto ya quedará todo atrás. Porque Cristo lo llenará todo en todo. Él será todo en todos. Cada año toda la tierra al completo irá a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es obligatorio que una vez al año todas las personas pasen por Jerusalén cuando Cristo esté gobernando. Será obligatorio que las leyes que se cumplan en esta tierra sean las leyes de Cristo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Respetarás a tu prójimo como te respetas a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quien no lo cumpla será reo de muerte. Porque Jesús vendrá a regir este planeta con vara de hierro. Ahora, su gracia, su misericordia, que está en su muerte y que está en su resurrección, está al alcance de todos. La misericordia de Dios, que nos saca de nuestros peores momentos, que nos saca de nuestras peores situaciones y condiciones humanas. Pero después, Él vendrá con un caballo blanco, porque ha vencido. Él no será el anticristo que viene como pacificador, Él viene con una gran espada a gobernar, y a gobernar con vara de hierro a este mundo. Pero todo esto ya habrá quedado atrás, nos dice aquí en Daniel. Entonces dice, de manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Mirad, en la Biblia tenemos que entender dos cosas. Cuando se nos habla de montes, en la Biblia, se nos habla de un gobierno. ¿Qué es un monte?
algo que está en alto, algo que está en alto y que lo podemos ver. Eso es un gobierno. Y cuando la Biblia nos habla de aguas, nos habla del mundo, de la gente, de las civilizaciones. Entonces, dice que esta piedra, nos dice en el versículo 35, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Nos dice en el sueño del rey Nabucodonosor. O sea que sabemos que es el reino de Cristo y que viene y que lo destruye todo. Este anticristo, este que está en contra de todo lo que tiene que ver con Dios y que tiene que ver con Dios, surgirá del imperio que yo le llamo de la unión de los 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor. De ahí surgirá, pero el mismo Daniel nos va a dar los detalles de dónde y de qué región específica va a surgir este anticristo. Daniel hemos visto el capítulo 2 y hemos visto la estatua del rey Nabucodonosor. Ahora entendemos los tiempos. Entendemos que hubo un rey, Nabucodonosor, los medos, los griegos, los romanos, que es donde estamos ahora. Si fuéramos en el tiempo, pues ahora estaríamos aquí, en la parte final. Pero todavía no se han unido los dedos y los pies. Todavía no conocemos que se hayan unido 10 países de Europa y de Medio Oriente, de una parte y de la otra. Todavía no hemos conocido que se hayan unido 10 países religiosos y políticos con un líder supremo sobre ellos. Entonces esto todavía no lo hemos visto. Entonces el anticristo todavía no ha surgido. Hemos dicho el primer versículo de este estudio, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 1. No hace falta que yo os enseñe de los tiempos. La Biblia es la que nos enseña, porque ya vosotros tenéis que saberlo. Cualquier persona incauta, cualquier persona ignorante y en el mundo, que aunque se crea que tiene mucha luz de la Biblia, si no hemos visto esto, no puede surgir el anticristo. Porque Daniel nos lo va a narrar más adelante con aquella parte de allá. Pero de aquí, de la unión de estos 10 dedos, surge el anticristo. ¿Ustedes saben si Irán, Irak, España, Italia están unidos en una confederación y hay un líder? Francia, Inglaterra, Israel junto con Irán, junto con sus enemigos. Todavía no lo hemos visto eso. Todavía no lo hemos visto. Estos 10 países están aquí en la estatua. Estos 10 países ya están aquí. Entonces, tenemos que entender que Estados Unidos está en Babilonia, o está en los medos, o está en los griegos, quizá Estados Unidos metido, o quizá Honduras tiene algo que ver con el Imperio Romano, o Ecuador a lo mejor será uno de los dedos que no tiene nada que ver. Es que el anticristo puede ser Donald Trump. Es que Donald Trump quizá era babilónico, quizá él era de Irak, o a lo mejor era medo-persa. No. Y quien dice Donald Trump, como decían muchos en aquella época, el príncipe de España, que ahora es el rey. Este es el anticristo. Este está preparado para ser el anticristo. Pero no se habían unido todavía los 10 países. Todavía no se han unido, todavía no ha surgido el anticristo. Todavía la parte final de la Biblia no se ha cumplido proféticamente. Ya Jesús tiene el libro en la mano, pero todavía no ha quitado el sello. Porque el día que quitará el sello representa que la gracia de Dios, la misericordia de Dios no ha finalizado, pero sí que su juicio supera o toma preeminencia sobre la misericordia. Aquí no es que Dios tenga más amor o menos amor, más misericordia o menos misericordia, sino que las circunstancias
van mandando las características de Dios con relación al ser humano. Ahora estamos en una época de gracia, donde su misericordia está en la longanimidad, más allá de la paciencia. Mucho más allá de la paciencia está la misericordia de Dios. Pero llegará un momento que esta paciencia no es que tendrá un fin, es que la ira de Dios pasará por delante de la paciencia. Y aún siendo misericordioso, porque en medio de la ira, su misericordia será grande. Habrá salvación, habrá gente que se salve, millones de personas conocerán a Cristo y se salvarán en medio de la ira de Dios. Pero la ira de Dios tendrá el momento en este planeta Tierra, la preeminencia, lo que está en ese momento actuando de Dios. Igualmente que llegará un día que llegará el juicio de Dios y la justicia de Dios se tiene que cumplir. Y cada uno pagará conforme a lo que ha hecho. Eso será el juicio del trono blanco. ¿Que no tendrá amor Dios en aquel momento? ¿Se habrá olvidado del amor? No. Jesús es la prueba del amor. Que en aquel momento Dios no tendrá misericordia, ya tuvo misericordia en su momento. No es que no tenga misericordia, es que es el momento del juicio. Es que es el momento de la ira que va a llegar. No es que si nuestro Dios cambie y va a ser un Dios de ira a ser un Dios de misericordia. No, lo que va a cambiar es la interactuación que él tendrá con el ser humano. Nos queda mucho, porque hasta que sepamos quién es este cuerno pequeño, este anticristo, nos queda estudiar todavía Daniel 7, Daniel 8, veremos toques de Daniel 11, veremos Daniel 12, veremos Apocalipsis 13, veremos muchas cosas, veremos Ezequiel y veremos al mismo Zacarías en todo esto del anticristo. Así que vamos poco a poco. Hoy hemos puesto las bases del primer estudio sobre el anticristo. ¿De dónde surgirá el anticristo? De la unión de 10 países, de Europa y de Oriente. Y esto lo tenemos que grabar en el cerebro. El primer sello es el anticristo. El anticristo surge de la unión de 10 países que salen de las dos piernas de la división del Imperio Romano. Y no hay más. Y mientras esta unión no esté formalizada en el mundo, no puede surgir el anticristo. Porque el anticristo no va a salir de otro lugar, ni va a salir de otra parte del cuerpo que no sea de ahí, de los 10 dedos de los pies. Entonces, tengamos paz, porque la verdad nos hará y la libertad tendrá paz. Tengamos paz, sepamos escatológicamente lo que la Biblia nos quiere decir, entendamos los tiempos y no nos pasará como a los de Tesalónica, que vendieron sus casas, que dejaron sus trabajos, que huyeron corriendo, escondiéndose por todos los lados y gritando: Cristo ha venido y me ha dejado. Y el apóstol Pablo tuvo que escribirle 2 cartas e ir a visitarlos. ¿Qué no sabéis? ¿Que no conocéis los tiempos? ¿Que no os lo expliqué cuando estaba con vosotros? Que el día del Señor no vendrá hasta que no se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Así que estamos en un momento, quizás estamos tocando, quizás nosotros veremos y escucharemos. Se han unido 10 países por el bien de Europa, para que Europa pueda tener ese gas, ese petróleo, esa energía que necesita. Pues se han unido 10 países para garantizar, y entre ellos hay una persona muy inteligente, muy sabia, que descubre los enigmas.
y que esta persona ha unido estos 10 países y todavía no sabemos su nombre y la iglesia todavía está aquí. Pero cuando se abra el primer sello ya se revela quién es. Se sabrá su nombre y en teoría la iglesia no tiene que estar aquí porque nosotros no estamos puestos para la ira, nosotros no estamos puestos para lo que los juicios de Dios van a venir a esta tierra. Cuando estudiábamos las 7 iglesias, ¿os acordáis a la iglesia de Filadelfia lo que le dijo el Señor? Sé fiel y yo te libraré de la ira venidera. O sea que no estamos puestos para esa ira, no estamos puestos, nosotros tenemos que salir volando. Por eso el canto de hoy, volaré. Volaré. Amén, un canto hermoso, volaré con mis hermanos y saldremos volando. Y todo quedará atrás. No quiere decir que la misericordia de Dios no esté todavía en este planeta, porque todavía, aún en su ira, está la misericordia de Dios. Moisés le dijo, y con esto acabamos, Señor, muéstrame, quiero ver tu rostro, quiero conocerte, somos amigos, porque Dios le llamaba el amigo, era su amigo Moisés, yo quiero conocerte. Y Dios le dice, Moisés, no hay hombre que me vea y vivirá. Pero haremos una cosa, te pondré en un sitio seguro. Y cuando yo pase, pondré la mano, y yo pasaré por delante de ti. Y tú, cuando yo ya haya pasado, quitaré la mano y verás mi gloria, verás mis espaldas. Y mientras pasaba, Dios clamó unas palabras maravillosas. Si las encuentro, es que son maravillosas. Éxodo capítulo 33. En ello estoy. Bueno, no encuentro el versículo. Está en el 33, pero no lo encuentro ahora. Pero bueno, dice el versículo. Éxodo 33, que no encuentro el versículo. He aquí un lugar junto a mi peña, y estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, y yo pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré. Ese es el último versículo. Y apartaré de tu mano. Pero cuando él pasó, porque cuando él pasó... Cuando él pasó, no, ese es el resultado. Sí, no, pero no estoy buscando eso. Ahora te estoy diciendo, ahora os digo. Y en este versículo, en este versículo dice Dios clamando él mismo, Jehová, Jehová, grande en misericordia, en justicia, que haré misericordia y tendré misericordia de los que tenga misericordia. No tengo aquí la concordancia, lo siento, no recuerdo bien el versículo, pero es un versículo donde Dios habla de sí mismo y repite el atributo más importante con referencia a su creación, que es la misericordia. Grande en misericordia y fuerte en misericordia. Amén. Así que con esa misericordia de Dios nos quedamos. Porque a nosotros no nos interesa conocer al anticristo. A nosotros nos interesa volar y salir volando y irnos con el Señor. Y los que se queden aquí, que conozcan, que vean y que hagan. Amén. Amén.
Yo haré pasarme delante de ti en nombre de Jehová de ti, tendré misericordia del que te dé misericordia y seré clemente para el con que seré clemente. Amén. Y ese es con nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Así que hemos llegado aquí al fin de este estudio. La semana que viene continuaremos.